No hay nada comparable al dolor de ser olvidado por la persona que se suponía que más te quería. David Morrison sintió esa familiar punzada cuando el abogado le dijo que su padre, del que estaba distanciado, le había dejado exactamente un honorarium en su testamento. Su padre se había marchado hacía 30 años, dejando a la madre de David para que lo criara sola. Ahora, incluso en la muerte, el hombre parecía estar enviando un último mensaje cruel. David tiró el testamento a la basura y volvió a sus problemas reales: pagar el alquiler y mantener la comida en la mesa para su hija adolescente. Pero a la mañana siguiente, otro abogado se presentó en su puerta con una historia diferente. Este hombre tenía llaves y documentos que llevarían a David a algo que su padre había estado escondiendo durante décadas. Lo que David encontró cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Resulta que su padre había estado guardando un secreto que valía millones de dólares. Pero, ¿curaría esta inesperada fortuna las heridas del abandono o crearía nuevos problemas que David nunca vio venir? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La luz de la mañana se filtraba por las finas cortinas del apartamento de 2 habitaciones de David Morrison, proyectando largas sombras sobre la mesa de la cocina abarrotada, donde las facturas yacían esparcidas como hojas caídas. A sus 47 años, David cargaba el peso de la responsabilidad en la postura de sus hombros y en las líneas alrededor de sus ojos, líneas que se habían profundizado considerablemente desde que su esposa Sarah había fallecido de cáncer hacía 8 años, dejándolo para criar a su hija Emma solo. David estaba de pie en el mostrador de la cocina, bebiendo su segunda taza de café y mirando la última pila de sobres. La factura de la luz estaba de nuevo atrasada. El seguro del coche de Emma había subido. El aviso de alquiler tenía el familiar tinte amarillo, que significaba que su casero se estaba impacientando. Se frotó la cara con sus manos encallecidas, sintiendo la textura áspera de la piel curtida por años de trabajar en motores en el taller de reparación de autos de Murphy. «Papá, estás haciendo esa cosa de nuevo», dijo Emma, apareciendo en el umbral con su mochila colgada de un hombro. A sus 17 años, había heredado la gracia y la inteligencia de su madre, pero la terca determinación de David. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo, y tenía el tipo de expresión segura que le recordaba a David a diario lo orgullosa que Sarah habría estado. «¿Qué cosa?», preguntó David, aunque sabía exactamente a qué se refería. Esa mirada meditabunda a las facturas, como si pudieras hacerlas desaparecer por pura fuerza de voluntad. Emma tomó una manzana del frutero en el mostrador y le besó la mejilla. «Lo resolveremos, papá. Siempre lo hacemos». David esbozó una sonrisa. Emma había estado diciendo versiones de esto desde que tuvo la edad suficiente para entender por qué se mudaron a un apartamento más pequeño, por qué compraban en tiendas de segunda mano y por qué su padre trabajaba turnos extra siempre que era posible. Nunca se había quejado, nunca había pedido cosas que no podían permitirse y de alguna manera se había convertido en una mujer joven notable a pesar de las circunstancias. «Hablando de resolver cosas», dijo Emma, sacando un sobre de color crema de su mochila. «Esto llegó ayer». A David se le encogió el corazón al reconocer la dirección del remitente. Universidad de Northwestern. Ambos sabían que este día llegaría, pero ver la carta de aceptación en las manos de su hija hizo que la realidad le golpeara como un puñetazo en el estómago. Emma se había esforzado más que cualquier otro niño, manteniendo un GPA de 4.0 mientras trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca para ayudar con los gastos. Se merecía esta oportunidad más que nadie que él conociera. «Ábrela», dijo, aunque su voz salió más áspera de lo que pretendía. Las manos de Emma temblaron ligeramente al rasgar el sobre. Sus ojos escanearon la carta y David vio cómo su rostro se transformaba de una nerviosa anticipación a pura alegría. «Entré, papá. Programa académico completo. Exactamente lo que quería». David la atrajo hacia un abrazo, aspirando el olor de su champú y sintiendo la agridulce mezcla de orgullo y pánico. Northwestern era una de las mejores escuelas del país para su futura carrera de ingeniería. También era cara más allá de lo que el presupuesto de su familia podía soportar, incluso con la ayuda financiera que pudieran conseguir. «Estoy tan orgulloso de ti, cariño», dijo,
y lo decía en serio. Tu madre estaría en la luna. Emma se apartó para mirarlo, y él vio la preocupación asomando en su expresión. Era lo suficientemente inteligente como para saber lo que significaba financieramente esta aceptación. Papá, sé que es mucho dinero. No te preocupes por eso, interrumpió David, aunque no tenía ni idea de cómo lo haría funcionar. Encontraremos la manera. Tú concéntrate en tener 17 años y disfrutar de tu último año de escuela. Después de que Emma se fue a la escuela, David se sentó solo con la carta de aceptación, haciendo los cálculos en su cabeza por centésima vez. Incluso con préstamos y ayuda financiera, necesitarían al menos $30,000 al año. Su salario en el taller de Murphy apenas cubría sus gastos básicos. Ya había cogido turnos de fin de semana en un segundo garaje, pero solo había un número limitado de horas en una semana. El teléfono sonó, sobresaltándolo de sus cálculos. La voz al otro lado era profesional, formal y completamente inesperada. Señor Morrison, soy Charles Whitman de Whitman Pike Associates. Llamo en relación con la herencia de su padre. El agarre de David se tensó en el teléfono. Creo que ha habido un error. Mi padre y yo no nos hablamos desde hace 30 años. No hay error, señor. Yo fui el abogado de su padre. Él falleció la semana pasada y necesito hablar con usted sobre su testamento. Las palabras golpearon a David como un viento frío. Su padre estaba muerto. Robert Morrison, el hombre que se había marchado cuando David tenía 17 años, la misma edad que Emma tenía ahora, se había ido. David sintió un inesperado vacío en el pecho. No era dolor exactamente, sino algo más parecido al cierre final de una puerta que había quedado ligeramente entreabierta durante 3 décadas. Señor Morrison, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. Solo, ¿cuándo murió? El martes pasado. Un ataque al corazón. Fue bastante repentino. La voz del abogado transmitía una simpatía profesional. Sé que esto debe ser difícil. ¿Sería posible que viniera a mi oficina esta tarde? Hay algunos documentos que requieren su atención inmediata. David se encontró aceptando una cita a las 2 p.m, aunque no podía procesar por qué. ¿Qué podría haberle dejado su padre? Excepto más preguntas y viejas heridas. La oficina de Whitman estaba ubicada en la mejor parte de la ciudad, en uno de esos edificios históricos renovados que hablaban de viejas fortunas y familias establecidas. David se sintió fuera de lugar con su ropa de trabajo, consciente de las manchas de aceite en sus manos que nunca se limpiaban por completo. Charles Whitman era un hombre delgado y preciso de unos 60 años, que manejó la reunión con el tipo de eficiencia practicada que sugería que había entregado noticias difíciles muchas veces antes. El testamento de su padre es bastante sencillo, dijo Whitman, deslizando un documento sobre el escritorio de caoba. Le ha dejado la suma de $1. David se quedó mirando los papeles, leyendo las palabras pero sin comprenderlas del todo. Un. Después de 30 años de silencio, la última comunicación de su padre era $1. ¿Eso es todo?, preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. Esa es la extensión del legado. Sí, la expresión de Whitman se mantuvo neutral, profesional. Me doy cuenta de que esto podría ser decepcionante. ¿Decepcionante? David se puso de pie abruptamente, la silla raspando el suelo de madera. Es insultante. Incluso en la muerte, no puede resistirse a dar una última bofetada. Salió de la oficina sintiéndose vacío y enojado. El testamento, arrugado en el bolsillo de su chaqueta. El viaje a casa transcurrió en un borrón de calles familiares y recuerdos medio formados. La cara de su padre, más joven entonces, decepcionada y distante. Las peleas que habían resonado en su pequeña casa. La mañana en que David se despertó y encontró una nota en la mesa de la cocina y la ropa de su padre desaparecida del armario. Emma lo estaba esperando cuando llegó a casa, con los deberes esparcidos sobre la mesa de la cocina. Levantó la vista al entrar, leyendo inmediatamente la tensión en su postura. «Papá, ¿qué pasó? Pareces como si alguien hubiera muerto». La ironía de sus palabras casi lo hizo reír. «De hecho, alguien lo hizo. Tu abuelo». El bolígrafo de Emma dejó de moverse sobre su papel. Nunca había conocido a Robert Morrison. Solo había oído historias dispersas sobre el abuelo que se había marchado antes de que ella naciera. «Lo siento, papá. ¿Estás bien?» David sacó el testamento arrugado de su bolsillo y lo alisó sobre la mesa. «Me dejó $1, Emma. $1». Emma leyó el documento,
Su expresión se volvió pensativa en lugar de sorprendida. Tal vez hay algo más que eso. ¿Cómo qué? Algún tipo de lección sobre el valor del dinero. La risa de David fue amarga. Tu abuelo no era precisamente del tipo que enseñaba. Pero a medida que la noche avanzaba, David se encontró pensando en las palabras de Emma. Su padre había sido muchas cosas: ausente, difícil, terco hasta la médula. Pero nunca había sido mezquino o cruel por pura maldad. La herencia de un ololero se sentía deliberada de una manera que le carcomía la mente a David. Esa noche, se acostó en la cama mirando al techo y recordando fragmentos de su infancia. Su padre trabajando en autos viejos en su garaje, enseñándole a David la diferencia entre un destornillador de estrella y uno plano. El olor a aceite de motor y el sonido del rock clásico sonando en la radio. El orgullo en la voz de su padre cuando David cambió su primer neumático con éxito. Esos recuerdos se sentían como si pertenecieran a otra persona, eclipsados por los años de ira y abandono que siguieron. Pero acostado allí en la oscuridad, David se encontró preguntándose si se había perdido algo importante. Si tal vez, solo tal vez, había más en la historia de su padre de lo que él había sabido. La respuesta llegaría antes de lo que esperaba. El golpe en la puerta de David llegó exactamente a las 8:10 de la mañana siguiente, justo cuando se preparaba para ir a trabajar. A través de la mirilla vio a un hombre bien vestido de unos 50 años, sosteniendo un maletín de cuero, que no se parecía en nada a los cobradores o vendedores que ocasionalmente encontraban su camino a su apartamento. Señor Morrison, mi nombre es Thomas Harrison. Represento la herencia de su padre. La voz del hombre tenía autoridad y algo más: urgencia. Creo que Charles Whitman habló con usted ayer sobre su herencia. David abrió la puerta de mala gana. Si está aquí por ese $1, puede quedárselo. No me interesa jugar a ningún juego que mi padre haya montado. Harrison sonrió, pero no fue condescendiente. ¿Puedo pasar? Creo que encontrará lo que tengo que decir bastante interesante. Algo en el comportamiento del hombre hizo que David se hiciera a un lado. Harrison entró en el pequeño apartamento, observando el modesto entorno con el tipo de observación profesional que sugería que estaba acostumbrado a evaluar a las personas y sus circunstancias. Señor Morrison, lo que el señor Whitman le dio ayer fue solo la primera parte del legado de su padre. El $1 fue, por así decirlo, una prueba de carácter. ¿Una prueba? La voz de David se elevó. ¿Qué tipo de prueba humilla a alguien con una herencia de $1? La que determina si el receptor tiene la paciencia y la madurez para manejar lo que viene después. Harrison abrió su maletín y sacó un sobre de Manila. Su padre fue muy específico sobre el momento. Se me instruyó que esperara exactamente 24 horas después de la lectura del testamento antes de hacer contacto. David se quedó mirando el sobre. ¿Qué hay ahí dentro? Llaves, señor Morrison, y una dirección. Harrison le entregó el sobre. Su padre pasó los últimos 30 años de su vida construyendo algo bastante notable. Quería asegurarse de que fuera a alguien que no actuara precipitadamente, que pensara antes de tomar decisiones. Las manos de David temblaron ligeramente al abrir el sobre. Dentro había una llave de latón, vieja y bien gastada, junto con un trozo de papel que contenía una dirección que no reconoció. La llave se sentía sustancial en su palma, más pesada de lo que parecía. ¿Qué abre esto? Conduzca a esa dirección, señor Morrison. Use la llave en el gran portón enrollable que encontrará allí. Lo que descubra responderá a muchas preguntas sobre su padre, aunque pueda plantear otras. Harrison se puso de pie para irse. Debo mencionar que la propiedad es ahora suya, junto con todo lo que hay dentro. El testamento de su padre fue bastante claro en ese punto. Después de que Harrison se fue, David se sentó en la mesa de la cocina mirando la llave de latón. Emma ya se había ido a la escuela, pero podía oír sus palabras de la noche anterior, resonando en su mente. Tal vez hay algo más que eso. Llamó al taller de reparación de autos de Murphy y les dijo que llegaría tarde. Luego condujo a la dirección en el papel. Lo llevó a una zona industrial en las afueras de la ciudad, pasando almacenes e instalaciones de almacenamiento, a un gran edificio anodino que parecía no haber sido tocado en años. El lote estaba cubierto de maleza, y el revestimiento de metal del edificio se había desvanecido a un gris opaco. David estacionó frente al enorme portón enrollable y se acercó con la llave de latón. Su corazón latía de una manera que le recordó a cuando tenía 17 años de nuevo, nervioso e inseguro.
La llave se deslizó en el mecanismo de la cerradura suavemente, como si hubiera sido usada recientemente, y a menudo, el portón se levantó con un estruendo, y a David se le cortó la respiración. El almacén se extendía ante él como una catedral de la historia del automóvil. Fila tras fila de autos antiguos llenaban el enorme espacio, cada uno posicionado con precisión matemática. El aire olía a aceite de motor, cuero y algo más. Orgullo tal vez, o dedicación. Las luces del techo iluminaban la colección, revelando trabajos de pintura que brillaban como joyas y cromo que reflejaba las bombillas fluorescentes con una claridad de espejo. David entró, sus pasos resonando en el vasto espacio. Un Chevrolet Bel Air de 1957, de un turquesa y blanco prístinos, se encontraba más cerca de la entrada. Su interior impecable y su compartimento del motor visible a través de un capó parcialmente levantado. Más allá, un Dodge Charger de 1969 de un naranja intenso atraía la atención con su postura musculosa y sus franjas de carreras. Caminó más adentro del almacén, contando autos a medida que avanzaba. 20, 30, 50 vehículos, cada uno una obra maestra de restauración. Ford Mustangs de diferentes décadas, Camaros clásicos, elegantes Cadillacs de los años 50, incluso algunos autos deportivos europeos escondidos en las esquinas. Cada auto parecía estar en perfectas condiciones de exhibición. Cerca del centro del almacén, David encontró un área de trabajo con bancos de herramientas, elevadores hidráulicos y equipo que parecía de grado profesional. Las herramientas estaban organizadas con precisión militar, cada una limpia y en su lugar designado. Un tablero de clavijas mostraba llaves y destornilladores dispuestos por tamaño, y varios gabinetes de herramientas con ruedas estaban listos para su uso. En uno de los bancos de trabajo, David encontró un grueso cuaderno encuadernado con la etiqueta Inventario y Notas de Restauración. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió página tras página de documentación meticulosa. Cada auto tenía su propia sección con fotografías de antes y después, recibos de piezas y materiales, y notas detalladas sobre el proceso de restauración. La letra era la de su padre. La reconoció inmediatamente a pesar de las décadas. El alcance de la colección era abrumador. Según el inventario, había 87 vehículos en varias etapas de finalización, aunque la mayoría parecían terminados. Los valores estimados enumerados al lado de cada auto hicieron que la cabeza de David diera vueltas. Las tasaciones conservadoras oscilaban entre $20,000 y más de $100,000 por vehículo, pero fue más que el dinero lo que lo asombró. Era la evidencia de años, décadas de trabajo dedicado, la cuidadosa atención al detalle en cada restauración, el obvio amor y respeto por la historia y la artesanía de cada vehículo. Esto no era el trabajo de alguien que había abandonado sus responsabilidades. Esta era la obra de la vida de alguien que entendía el valor, que apreciaba la calidad, que había pasado innumerables horas perfeccionando su oficio. David se dejó caer sobre un taburete al lado de uno de los bancos de trabajo, el cuaderno de inventario pesado en su regazo. Su padre había estado aquí, en este lugar, trabajando en estos autos mientras David crecía sin él. Mientras David aprendía a conducir en el viejo sedán de su madre, su padre estaba restaurando clásicos. Mientras David luchaba por pagar la escuela de oficios, su padre estaba construyendo lo que equivalía a un museo. La ira que había llevado consigo durante 30 años comenzó a mezclarse con confusión y algo más, un respeto a regañadientes por la habilidad y la dedicación representadas por la colección. Pero ese respeto estaba templado por una herida más profunda. Si su padre había sido capaz de este nivel de compromiso con su pasatiempo, ¿por qué no podía haber mostrado el mismo compromiso con su familia? David se puso de pie y caminó hacia el auto más cercano, un Ford Mustang convertible de 1965, de un azul intenso con franjas de carreras blancas. La capota estaba bajada, revelando un interior que parecía recién salido de la línea de montaje. Pasó la mano por el guardabarros, sintiendo la suavidad de la pintura y la sólida construcción debajo. Un recuerdo afloró sin ser llamado. Él mismo, a los 7 años, de pie sobre una caja de leche en su garaje, mientras su padre le mostraba cómo revisar el aceite de su auto familiar. Las manos de su padre habían sido suaves y seguras, guiando las manos más pequeñas de David
hacia la varilla medidora, explicando la importancia del mantenimiento regular y de cuidar las cosas que importan. ¿Por qué?, dijo David en voz alta, su voz resonando en el almacén. ¿Por qué esto en lugar de nosotros? Los autos no ofrecieron respuestas, solo su testimonio silencioso de años de trabajo solitario. Pero a medida que David continuaba explorando la colección, comenzó a notar otros detalles. Placas de diferentes estados que sugerían que su padre había viajado mucho para encontrar estos autos. Fechas de restauración que abarcaban 3 décadas, mostrando consistencia y dedicación. Y en varios vehículos encontró objetos que no pertenecían a la restauración. Un auto de juguete de niño en una guantera, recortes de periódicos sobre graduaciones de secundaria y logros deportivos, fotografías escondidas detrás de los parasoles. Las fotografías lo golpearon más fuerte. Fotos de David en su propia graduación de secundaria, su boda con Sarah, Emma de bebé. Su padre había estado observando de alguna manera, documentando sus vidas desde la distancia mientras construía esta notable colección. David dejó el almacén mientras el sol se ponía, su mente dando vueltas con preguntas y emociones que no podía clasificar. La llave de latón se sentía diferente en su bolsillo ahora. No solo una herramienta, sino un símbolo de algo más grande y más complejo de lo que había imaginado. Condujo a casa lentamente, tratando de procesar lo que había descubierto. La colección representaba una fortuna que podía resolver todos los problemas financieros que él y Emma enfrentaban. La matrícula universitaria ya no sería una preocupación. Podrían comprar una casa, empezar de nuevo, vivir sin el constante estrés de las facturas y los avisos de pago atrasado. Pero también representaba algo más. Un padre al que le importaba lo suficiente como para construir algo sustancial, que había seguido la vida de su hijo desde lejos, que había dejado un legado que hablaba de dedicación y habilidad y amor, incluso si ese amor se había expresado de maneras que David solo estaba empezando a entender. David regresó al almacén a la mañana siguiente antes de ir a trabajar, atraído por preguntas que lo habían mantenido despierto la mayor parte de la noche. A la luz del día que se filtraba por las altas ventanas, la colección se veía aún más impresionante. Se dirigió directamente al área de trabajo donde había notado varios diarios de restauración el día anterior. El primer diario que cogió tenía la etiqueta Proyecto 23 Ford Mustang Fastback 1967. La cubierta era de cuero desgastado, suave por años de uso. En el interior, la cuidadosa caligrafía de su padre documentaba cada paso del proceso de restauración, completo con bocetos, fotografías y notas detalladas sobre piezas, fuentes y técnicas. Día 1. Adquirido de una venta de herencia en Michigan. El daño por óxido es extenso en los paneles traseros, pero el chasis es sólido. Motor atascado, la transmisión necesita una reconstrucción. El interior fue destruido por el clima, pero todo el cromo original está intacto. David hojeó páginas de documentación meticulosa. Su padre había fotografiado cada etapa del proceso, la llegada del auto en mal estado, el cuidadoso desmontaje, la laboriosa restauración de cada componente. La atención al detalle era extraordinaria. Notas sobre códigos de pintura, patrones de tapicería, incluso el tipo correcto de tornillos para paneles específicos. Día 89. Descubierto el original de la hoja de construcción escondido detrás del asiento trasero. El auto fue construido en Dearborn, enviado al concesionario en Grand Rapids. El dueño anterior era un maestro. Lo compró nuevo en 1967. Explica el cuidadoso mantenimiento a pesar del daño por el clima. Mientras David leía, comenzó a entender que su padre no solo había estado restaurando autos, había estado preservando la historia. Cada vehículo representaba los sueños de alguien, los cuidadosos ahorros de alguien, el orgullo y la alegría de alguien. Su padre había investigado la procedencia de cada auto, rastreando las especificaciones originales y manteniendo la autenticidad con una precisión casi obsesiva. Día 156. Encontrado el recibo de venta original en la guantera. 5.920 pies de nuevo. La dueña anterior guardó cada registro de mantenimiento. Ella amaba este auto. Me aseguraré de que la restauración honre ese amor.
Los toques personales en la documentación sorprendieron a David. Su padre se había invertido emocionalmente en cada restauración, viéndose a sí mismo como un custodio más que como un simple mecánico. Comentarios sobre los dueños anteriores, especulaciones sobre la historia del auto, incluso observaciones sobre las opciones de diseño que revelaban una profunda apreciación por la artesanía automotriz. David encontró el Mustang de 1967 real 3 filas más allá, un fastback en verde Highland con franjas de carreras negras. Según el diario, la restauración había tardado casi 2 años en completarse. El resultado era impresionante. Un auto que parecía haber sido congelado en el tiempo desde 1967. Abrió la puerta del conductor y se deslizó detrás del volante, inhalando el aroma a cuero nuevo y pintura fresca. El interior era perfecto, desde el volante de grano de madera hasta la radio original AM/FM. Su padre incluso había encontrado las alfombrillas correctas y las había instalado con la misma atención al detalle evidente en todas partes. En la guantera, David encontró un pequeño paquete envuelto con su nombre escrito con la caligrafía de su padre. Dentro había un auto de juguete, un Hot Wheels rojo de 1967 Mustang que David recordaba vagamente de su infancia. Adjunta había una nota. Siempre te gustó más el rojo. Nunca lo olvidé. El recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada. Tenía tal vez 8 años, jugando con Hot Wheels en el suelo del garaje mientras su padre trabajaba en su auto familiar. El Mustang rojo había sido su favorito y lo había conducido por carreteras imaginarias durante horas, haciendo ruidos de motor y creando elaboradas historias sobre aventuras de carreras. David se sentó en el auto restaurado, sosteniendo el juguete y recordando el sonido de la risa de su padre, cuando David había anunciado que algún día quería construir autos de verdad. Había sido uno de esos momentos perfectos de la infancia antes de que todo cambiara, antes de las peleas y la bebida y la partida final. Exploró más del almacén, encontrando diarios de restauración para docenas de otros vehículos. Cada uno contaba una historia no solo de la restauración del auto, sino de la creciente habilidad y la profundización de la pasión de su padre por el trabajo. Los primeros proyectos mostraban curvas de aprendizaje y errores. Los diarios posteriores revelaban maestría y confianza. Proyecto 7, Chevrolet Camaro CB28 de 1973, cometí un error con la mezcla de pintura, demasiado metálica. Tendré que decapar y empezar de nuevo. La paciencia lo es todo en este trabajo. Proyecto 34, Dodge Charger RT de 1969. Finalmente dominé el arte del lijado de color. 3 meses de práctica dando sus frutos. La paciencia que la madre de David siempre dijo que me faltaba. Encontrándola aquí, la mención de su madre detuvo a David en seco. Hojeó más páginas, encontrando referencias ocasionales a su familia esparcidas por los diarios como migas de pan. Proyecto 41, Chevrolet Bel Air de 1956. David se graduó de la secundaria hoy. Vi la ceremonia desde el otro lado de la calle. Se parece tanto a su madre. Orgulloso del hombre en que se está convirtiendo, incluso si no puedo decírselo. Proyecto 52, Plymouth Cuda de 1971. David se casó hoy. Hermosa ceremonia. Sarah parece una chica maravillosa. Me encontré pensando en el garaje que solíamos compartir, enseñándole sobre motores. Tal vez algún día entienda por qué tuve que irme. Las manos de David temblaron mientras leía entrada tras entrada, documentando hitos en su vida que su padre había presenciado desde la distancia. La graduación de la secundaria, la boda, el nacimiento de Emma. Momentos en los que David había mirado a su alrededor, esperando inconscientemente ver la cara de su padre en la multitud, solo para ser decepcionado por su ausencia. Pero no había estado ausente. Había estado allí, observando, cuidando, documentando la vida de David en los márgenes de los diarios de restauración, como si estos autos fueran el único lugar donde se sentía seguro para expresar su amor. La entrada más dolorosa llegó en el diario de un Ford Thunderbird de 1955. Proyecto 67. La esposa de David murió hoy, cáncer. Quería ir con él para ayudar de alguna manera, pero ¿qué derecho tengo? Me fui hace demasiado tiempo. Les hice demasiado daño. Lo mejor que puedo hacer es mantenerme alejado y dejar que se duela sin mis complicaciones. Pero mi corazón se está rompiendo por él
y la pequeña Emma. David cerró el diario y se apoyó contra el banco de trabajo, abrumado por la revelación de que su padre había compartido su dolor desde lejos. Todos esos años, cuando David se había sentido abandonado y solo, su padre había estado cargando su propia carga de separación y arrepentimiento. Emma lo encontró allí esa noche cuando fue a buscarlo, después de que él se perdiera la cena. David había perdido la noción del tiempo, absorto en la lectura de diario tras diario, reconstruyendo una imagen de su padre que contradecía todo lo que creía saber. «Papá, tu jefe llamó a la casa. Dijo que no te presentaste a trabajar hoy». Emma miró alrededor del almacén con los ojos abiertos de par en par. «Esto es increíble. El abuelo hizo todo esto». David asintió sosteniendo uno de los diarios. 30 años de trabajo. Cada auto documentado, cada restauración planificada y ejecutada con más cuidado de lo que jamás he visto. Emma caminó entre los autos, pasando sus dedos por el cromo pulido y la pintura perfecta. Era un artista. Era muchas cosas aparentemente. La voz de David era áspera por la emoción, incluyendo a alguien que se preocupaba por nosotros más de lo que jamás supe. Pasaron la siguiente hora explorando juntos. Emma leyendo por encima del hombro de David mientras él le mostraba las entradas sobre su familia. Estuvo callada por mucho tiempo después de enterarse de la presencia distante de su abuelo en momentos importantes de sus vidas. «Papá», dijo finalmente, «tal vez no se fue porque no te amaba. Tal vez se fue porque te amaba demasiado como para dejar que sus problemas te hicieran más daño». David miró a su hija, sorprendido por su sabiduría y perspicacia. A sus 17 años, parecía entender algo sobre el amor complejo y las decisiones difíciles que él solo estaba empezando a captar a los 47. Esa noche, David se llevó a casa el diario del Mustang de 1967 y lo leyó de principio a fin. Para cuando terminó, se dio cuenta de que al día siguiente tendría que tomar algunas decisiones sobre la colección, sobre el legado de su padre y sobre qué tipo de herencia quería dejar para Emma. La fotografía familiar descolorida cayó del parasol de un Chevrolet de 1955 cuando David abrió la puerta del conductor 3 días después. Flotó hacia el impecable asiento del auto como una hoja de otra estación, sus bordes suaves por el tiempo y el manejo. David la cogió con dedos cuidadosos, conteniendo la respiración al reconocer la imagen. Eran los tres. David, con tal vez 5 años, flanqueado por sus padres en lo que parecía ser una exhibición de autos. Su padre se veía joven y orgulloso, con una mano apoyada en el hombro de David y la otra señalando un reluciente Corvette en el fondo. Su madre estaba sonriendo, su cabello peinado a la moda de principios de los 70, su expresión irradiando felicidad y satisfacción. Pero fue el propio David en la fotografía lo que más le impactó. El pequeño niño estaba radiante ante la cámara, sosteniendo un pequeño trofeo, probablemente por algún concurso infantil o premio de participación. Sus ojos brillaban de emoción y su postura imitaba perfectamente la postura segura de su padre. David no tenía memoria de este día, aunque algo sobre el escenario se sentía familiar de la manera en que las experiencias de la infancia a veces lo hacen, enterradas bajo años de recuerdos más duros. Pero aquí había evidencia de un tiempo en que habían sido una familia, cuando las exhibiciones de autos habían sido salidas divertidas en lugar de símbolos de la escapada de su padre de la responsabilidad. Se sentó en el asiento del conductor del Chevrolet, estudiando la fotografía a la luz fluorescente del almacén. Sus padres se veían tan jóvenes, tan esperanzados. La cara de su padre no tenía la tensión y la frustración que David recordaba de años posteriores. En cambio, Robert Morrison se veía como un hombre disfrutando de un día perfecto con su familia. «Emma», le gritó David a su hija, que estaba explorando una colección de motocicletas en un rincón distante del almacén. Ella se acercó corriendo, sus pasos resonando en el vasto espacio. Durante la última semana, ella se había convertido en su socia en el descubrimiento, ayudándole a catalogar la colección y leyendo los diarios de restauración con el tipo de enfoque sistemático que le recordaba a David por qué había entrado en Northwestern. «¿Qué encontraste?», preguntó, acomodándose en el asiento del pasajero a su lado. David le entregó la fotografía. «No recuerdo este día en absoluto, pero aparentemente solíamos ir a exhibiciones de autos juntos». Emma estudió la imagen cuidadosamente. «Te ves exactamente como yo cuando gané esa feria de ciencias en la escuela intermedia».
La misma expresión. Ella miró a David. ¿Crees que él guardó esto todos estos años? Estaba escondido detrás del parasol. Podría haber estado allí desde que restauró el auto, o podría haberlo puesto allí recientemente. David cogió la fotografía de nuevo, notando cómo los bordes estaban suaves por el uso, sugiriendo que había sido manipulada a menudo. El diario de este auto es de hace 15 años. Habían establecido una rutina durante la última semana. David venía al almacén antes del trabajo y durante sus descansos para el almuerzo, mientras que Emma se le unía la mayoría de las noches. Lentamente estaban trabajando a través de la colección de manera sistemática, leyendo los diarios y aprendiendo sobre la historia de cada auto. Los aspectos legales estaban siendo manejados por Thomas Harrison, quien había demostrado ser no solo el abogado de su padre, sino también el fideicomisario de una herencia sorprendentemente compleja. Los autos son solo el comienzo, había explicado Harrison. Robert Morrison había sido más astuto financieramente de lo que David jamás había imaginado, invirtiendo las ganancias de su trabajo de restauración y construyendo una cartera que incluía propiedades de alquiler, bonos municipales y acciones cuidadosamente elegidas. La herencia total valía más de lo que David podía procesar, pero Harrison había sido claro en una cosa: todo le pertenecía a David. Ahora, la fotografía me hace pensar en algo, dijo Emma, interrumpiendo los pensamientos de David. Toda la semana hemos estado aprendiendo sobre la habilidad del abuelo como restaurador, pero no hemos hablado mucho sobre por qué eligió este pasatiempo en particular. David consideró sus palabras. ¿A qué te refieres? Bueno, los autos se tratan de movimiento, ¿verdad? De ir a lugares, explorar, tener aventuras. Pero él los coleccionaba y los mantenía en un solo lugar. Es casi como si estuviera preservando la posibilidad de viajes en lugar de realmente hacerlos. Sus ideas golpearon a David como particularmente maduras. Emma siempre había sido observadora, pero últimamente parecía estar viendo patrones y conexiones que a él se le escapaban. ¿Crees que de alguna manera estaba atrapado? Tal vez. O tal vez tenía miedo de que si realmente se iba a algún lado, podría no volver. Así que mantuvo todos estos símbolos de libertad y aventura cerca, donde pudiera controlarlos. David miró alrededor del almacén con nuevos ojos. Vista desde la perspectiva de Emma, la colección se sentía como un sustituto de algo más. No solo autos, sino sueños de escape que nunca se habían realizado. Su padre había pasado 30 años rodeado de vehículos capaces de llevarlo a cualquier lugar. Sin embargo, había permanecido arraigado en este único lugar, cuidándolos como un pastor, vigilando su rebaño. Hay algo más en lo que he estado pensando, continuó Emma. Todos estos diarios de restauración mencionan a los dueños anteriores, ¿verdad? Personas que amaron estos autos antes de que el abuelo los comprara, pero no he visto ningún registro de él vendiendo autos a nuevos dueños. Es como si los rescatara y luego nunca pudiera dejarlos ir. Tenía razón. David había notado el mismo patrón, pero no se lo había articulado a sí mismo. Su padre parecía haber sido un coleccionista de historias, tanto como de autos, preservando no solo los vehículos, sino sus historias emocionales. Los diarios estaban llenos de especulaciones sobre los dueños anteriores, investigación sobre los compradores originales, incluso esfuerzos para rastrear familias que quisieran saber qué había pasado con el amado auto de un pariente. Proyecto 58, Ford Falcon Wagon de 1963, David leyó de un diario que habían revisado el día anterior. Pertenecía a una anciana en Phoenix. Encontré la dirección de su hijo. Le envié fotos de la restauración completa. Lloró cuando las vio. Dijo que su madre los había llevado a la escuela en este auto todos los días durante 10 años. Estaba preservando más que autos, observó Emma. Estaba preservando las conexiones entre las personas y sus recuerdos. David se encontró preguntándose si su padre había visto paralelos entre los autos y su relación con su familia. ¿Se había visto a sí mismo preservando algo precioso desde la distancia, manteniéndolo cuidadosamente, pero nunca permitiéndose disfrutarlo directamente? Pasaron la tarde en el almacén, Emma leyendo los diarios en voz alta mientras David examinaba los autos que documentaban. El Chevrolet de 1955 había sido la primera gran restauración de su padre, emprendida solo 2 años después de que se había marchado de la familia de David. Las entradas del diario de ese periodo eran escasas y se centraban estrictamente en detalles técnicos,
como si las emociones fueran demasiado peligrosas para documentar. Pero gradualmente, a lo largo de los años, los diarios se habían vuelto más personales. Las referencias a David y su madre habían aparecido, tímidas al principio, luego más frecuentes. Para el momento de las restauraciones posteriores, su padre había estado documentando los hitos de la vida de David con la misma cuidadosa atención que prestaba a los códigos de pintura y las especificaciones del motor. «Papá», dijo Emma mientras se preparaban para irse esa noche, «sé que toda esta situación es complicada, pero creo que lo que estamos descubriendo es hermoso. El abuelo encontró una manera de amarnos incluso cuando no podía estar con nosotros». David cerró el almacén y se guardó la llave del latón, que se había convertido en una especie de talismán. Tal vez, pero eso no excusa los años de ausencia. No se puede restaurar una relación de la misma manera que se restaura un auto. Quizás no, estuvo de acuerdo Emma, pero tal vez entender por qué tomó las decisiones que tomó puede ayudarnos a sanar del daño que causaron. Mientras conducían a casa, David se encontró pensando en la fotografía y lo que representaba. En algún lugar de su subconsciente, tenía recuerdos de su padre como un padre amoroso, incluso si esos recuerdos habían sido eclipsados por el dolor posterior. El hombre que lo había llevado a exhibiciones de autos y pacientemente le había enseñado sobre motores era el mismo hombre que había pasado 30 años restaurando meticulosamente vehículos y documentando la vida de su familia desde lejos. La pregunta ahora era si David podía encontrar una manera de reconciliar esas dos versiones de su padre y si hacerlo podría ayudarlo a entender cómo ser un mejor padre él mismo. La carta estaba escondida detrás del parasol de un Camaro SS de 1968, doblada tantas veces que los pliegues se habían vuelto suaves como tela. David casi la pasó por alto por completo, pero la esquina del papel amarillento atrapó la luz mientras examinaba el interior impecable del auto. Cuando la desdobló, la caligrafía de su padre llenaba ambos lados de la página, aunque las palabras terminaban abruptamente a mitad de una oración, como si el escritor se hubiera detenido a mitad de un pensamiento y nunca hubiera regresado. «Querido David», comenzaba, y las manos de David temblaron mientras leía. «Sé que no tengo derecho a escribirte después de todos estos años. No tengo derecho a esperar perdón o comprensión. Pero sentado aquí esta noche trabajando en este Camaro que me recuerda tanto al auto que te prometí comprar para tu 16º cumpleaños, la promesa que rompí junto con tantas otras, me encuentro necesitando intentar explicar lo que nunca he podido decirte en persona. No me fui porque dejara de amarte a ti y a tu madre. Me fui porque los amaba demasiado como para seguir destruyendo sus vidas con mis problemas. Tenías 14 años, la edad suficiente para ver lo que la bebida le estaba haciendo a nuestra familia. La edad suficiente para escuchar las peleas incluso cuando intentábamos mantenerlas en silencio. Tu madre merecía algo mejor que un marido que encontraba más consuelo en una botella que en los brazos de su familia. Merecías un padre que pudiera estar presente, ser confiable, alguien a quien pudieras admirar, en lugar de alguien cuyos problemas eclipsaban tus logros. La noche que decidí irme, te encontré en el garaje trabajando en ese modelo de avión que habíamos empezado juntos. Me miraste con tanta esperanza, preguntando cuándo podríamos terminarlo, y me di cuenta de que te había estado decepcionando durante meses. Cada promesa rota, cada noche pasada en el bar de Murphy en lugar de ayudarte con los deberes. Cada vez que elegí mi propio dolor sobre tus necesidades, la mirada en tus ojos cuando dije, tal vez mañana, por centésima vez, supe que te estaba fallando de maneras que te marcarían para siempre. Pensé que si me iba, podrías tener la oportunidad de una vida normal. Tu madre podría encontrar a alguien mejor, alguien que no traería caos e imprevisibilidad a tu mundo. Podrías crecer sin la constante tensión, sin andar de puntillas alrededor de los estados de ánimo de tu padre. Me dije a mí mismo que era un sacrificio, que irme era lo más amoroso que podía hacer. Pero te he observado desde la distancia todos estos años, y ahora veo lo equivocado que estaba. Veo al hombre en que te has convertido, fuerte, responsable, devoto de Emma, de maneras que yo nunca aprendí a ser devoto de ti. Has sido todo lo que yo no pude ser, y eso me llena tanto de orgullo como de arrepentimiento. Orgullo porque rompiste el ciclo. Arrepentimiento porque no estuve allí para presenciar tu crecimiento
o para decirte lo orgulloso que estoy. Sé sobre la muerte de Sara. Sé sobre las luchas que enfrentaste como padre soltero, las facturas y la preocupación y el peso de la responsabilidad que te dejé llevar solo. He querido ayudar 1000 veces. He querido contactarte y ofrecerte apoyo. Pero, ¿qué derecho tenía yo? ¿Qué consuelo podría venir del hombre que te enseñó que los padres se van cuando las cosas se ponen difíciles? Estos autos se han convertido en mi manera de construir algo para ti. Algo que algún día pueda probar que no todo lo que toqué se convirtió en decepción. Cada restauración es una disculpa. No sé cómo hablar. Cada detalle perfecto, un intento de mostrarte el tipo de cuidado y atención que debería haberle dado a nuestra relación. Sé que no es suficiente, nunca será suficiente, pero es todo lo que tengo. La carta terminaba allí, la oración incompleta, la página mostrando signos de daño por agua que podrían haber sido lágrimas. David se sentó en el Camaro, leyendo y releyendo las palabras, sintiendo que 30 años de ira y abandono cedían lentamente a algo más complejo y difícil de categorizar. Su padre había estado cargando su propia carga de arrepentimiento todos estos años, construyendo esta colección no como un escape de la responsabilidad familiar, sino como un monumento a ella. Cada auto representaba un intento de crear algo digno del hijo que él se había sentido indigno de criar. Emma lo encontró allí una hora después, todavía sentada en el Camaro con la carta en sus manos. Se deslizó en el asiento del pasajero sin hablar, sintiendo inmediatamente la gravedad de lo que fuera que había descubierto. Me escribió una carta, dijo David finalmente, su voz áspera por la emoción. Nunca la terminó, nunca la envió, pero la escribió. Emma leyó la carta cuidadosamente. Su expresión se volvió más pensativa con cada párrafo. Cuando terminó, la dobló suavemente y se la devolvió a su padre. Suena como si estuviera sufriendo mucho. Era un alcohólico, Emma. Recuerdo la bebida, las peleas con tu abuela. Tiene razón en esa parte. Las cosas estaban mal hacia el final. David miró a través del parabrisas del Camaro a las filas de autos restaurados. Pero siempre pensé que se fue porque no le importaba lo suficiente como para intentarlo. Nunca consideré que podría haberse ido porque le importaba demasiado como para seguir haciéndonos daño. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo Emma con suavidad. Pudo haberte amado y aún así haber tomado la decisión equivocada. El amor no siempre hace a las personas sabias. David pensó en su propia paternidad, los errores que había cometido con Emma, las veces que había estado demasiado cansado o estresado para ser el padre que ella se merecía. Nunca había considerado irse, pero entendía el miedo que describía su padre, el terror de dañar a la persona que más amas a través de tus propias insuficiencias. La carta habla de Sara, continuó David. Sabía de su muerte, de nuestras luchas. Ha estado observando nuestras vidas todo este tiempo. Eso debe ser por qué documentó tanto en los diarios, observó Emma. Todas esas referencias a tu graduación, mi nacimiento, el funeral de mamá. Estaba tratando de ser parte de nuestras vidas de la única manera en que sentía que podía. Se sentaron en un cómodo silencio por un tiempo, procesando la revelación juntos. David se encontró recordando momentos de su infancia con un nuevo contexto. La gentileza de su padre al enseñarle sobre autos. El orgullo en su voz cuando David dominaba una nueva habilidad. La forma en que parecía más feliz en el garaje trabajando en proyectos juntos. Hay algo más, dijo Emma finalmente. Los diarios de restauración que hemos estado leyendo no son solo documentación técnica. Son cartas de amor. Cada auto que salvó, cada detalle que perfeccionó, todo fue por ti. David miró alrededor del almacén, viéndolo a través de los ojos de Emma. Su padre había pasado 3 décadas construyendo este legado, no como un reemplazo para la familia, sino como un regalo para la familia que él había sentido que no podía merecer. Cada restauración impecable, cada documentación cuidadosa, cada memoria preservada fue un acto de amor realizado en soledad. Todavía estoy enojado, admitió David, incluso entendiendo sus razones. Estoy enojado porque nos quitó la elección. Tal vez podríamos haber superado sus problemas juntos. Tal vez irse no era la única opción. Tal vez no, estuvo de acuerdo Emma, pero estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. Y mira lo que nos dejó. No solo los autos y el dinero, sino el conocimiento de que nunca dejó de amarnos. Eso cuenta para algo.
David dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto a la llave de latón que había iniciado este viaje. Al día siguiente tendría que tomar decisiones sobre la colección, sobre el legado de su padre, sobre qué hacer con esta herencia de amor y arrepentimiento. Pero esta noche se contentó con sentarse con su hija en un auto perfectamente restaurado, entendiendo por primera vez que nunca había estado tan solo como había pensado. El padre que lo había dejado a los 14 años nunca se había ido realmente. Simplemente había encontrado una manera diferente de quedarse, construyendo algo hermoso y duradero que sobreviviría mucho después de que sus propios arrepentimientos hubieran sido puestos a descansar. El sobre de Manila estaba metido entre los cojines del asiento de un Cadillac Eldorado de 1959, como si alguien se hubiera sentado rápidamente y se hubiera olvidado de los documentos que llevaba. Dentro, David encontró el certificado de matrimonio de sus padres de 1969, amarillento por la edad, pero aún claramente legible. Debajo, sujetados con un clip que había dejado manchas de óxido, había papeles de divorcio fechados 6 meses después de que su padre se había ido de casa. Los papeles de divorcio nunca habían sido presentados. David se quedó mirando los documentos sin firmar, su mente luchando por procesar lo que esto significaba. Su padre se había preparado para el divorcio, había pasado por el proceso legal de disolución, pero nunca había dado el paso final de terminar realmente el matrimonio. Durante 30 años, hasta la muerte de su madre, Robert Morrison había permanecido legalmente casado con la mujer que había abandonado. Emma lo encontró en el lujoso interior del Cadillac, los documentos esparcidos sobre los impecables asientos de cuero. «Papá, pareces como si hubieras visto un fantasma». «Tal vez lo he hecho». David le entregó el certificado de matrimonio y los papeles de divorcio. «Tu abuela y tu abuelo nunca se divorciaron». Emma examinó los documentos cuidadosamente. Su expresión se volvió más desconcertada a medida que leía. «¿Pero por qué prepararía los papeles y no los presentaría? Eso no tiene sentido. A menos que siempre tuviera la intención de volver», dijo David lentamente, la comprensión formándose mientras pronunciaba las palabras. Tal vez pensó que la separación sería temporal, que podría enderezar su vida y regresar con nosotros. Emma estudió los papeles más de cerca. Los papeles de divorcio están fechados 6 meses después de que se fue. Pero mira esto. Hay notas en los márgenes con su letra. Acuerdos de custodia, horarios de visita, cosas así. Estaba pensando en cómo mantener una relación contigo incluso si el matrimonio terminaba. David miró las notas marginales que su hija estaba señalando. La caligrafía de su padre llenaba los espacios alrededor del texto legal con lo que parecía ser el intento de un padre de negociar los términos de su propio exilio. «Cada 2 fines de semana», decía una nota. «Vacaciones de verano, 2 semanas mínimo». Otra anotación sugería mañana de Navidad. David debería despertar en casa. Estaba tratando de averiguar cómo ser un padre a tiempo parcial, se dio cuenta David, pero algo debió haberle hecho cambiar de opinión. Buscaron a través de los otros documentos en el sobre, encontrando registros médicos, extractos bancarios y lo que parecía ser correspondencia con un centro de tratamiento. Los registros médicos pintaban la imagen de un hombre que luchaba contra el alcoholismo, que había buscado ayuda profesional varias veces durante los años siguientes a su partida. «Mira esto», dijo Emma, sosteniendo una carta del Centro de Tratamiento Riverside, fechada 2 años después de que su padre se había ido. Completó un programa de 60 días de internamiento. Hay un certificado de finalización y todo. David leyó la carta que felicitaba a su padre por su compromiso con la sobriedad y delineaba un plan de atención continua. Pero también había otros documentos, registros de recaídas, intentos de tratamiento adicionales, un patrón de lucha que se extendió por varios años después de que se había marchado de la familia. «Estaba tratando de recuperarse», dijo David, la comprensión amaneciendo. «Todos esos años pensé que simplemente se había marchado y había comenzado de nuevo en otro lugar. En realidad estaba luchando para convertirse en alguien digno de volver a casa». Emma encontró una entrada de diario metida entre los registros médicos, escrita con la caligrafía cada vez más temblorosa de su abuelo. Año 3, día 847, sobrio. «El doctor Martínez dice que estoy listo para considerar reconstruir relaciones, pero cada vez que pienso en llamar a David, me acobardo. ¿Qué le digo? Lo siento, estuve fuera por 3 años enderezando mi vida.
Ahora tiene 17 años. Ha aprendido a ser el hombre de la casa. Margaret ha manejado todo sin mí. Tal vez lo más amable es dejar que sigan creyendo que simplemente me fui. Tal vez volver ahora solo perturbaría la estabilidad que han encontrado. La garganta de David se apretó al leer las palabras de su padre. A los 17 años, de hecho, había asumido responsabilidades de adulto, ayudando a su madre con las facturas y las reparaciones del hogar, trabajando a tiempo parcial para contribuir a los gastos familiares. Había estado orgulloso de su independencia, de su capacidad para llenar el vacío que su padre había dejado. Pero al leer esto ahora, se dio cuenta de que su padre había estado observando y malinterpretando su crecimiento como evidencia de que ya no era necesario ni querido. El momento es desgarrador, observó Emma. Justo cuando se estaba recuperando lo suficiente como para volver, se convenció a sí mismo de que estaban mejor sin él. Encontraron más evidencia de la lucha interna de su padre a lo largo de los documentos. Cartas redactadas pero nunca enviadas. Tarjetas de cumpleaños dirigidas pero nunca enviadas. Incluso una solicitud de alquiler para un apartamento más cerca de su vecindario, que había sido completada pero nunca presentada. Pasó en auto por la casa, dijo David, leyendo de otra entrada de diario. Cada año en mi cumpleaños, pasaba en auto para ver si estábamos bien. Hay una entrada entera aquí sobre mi fiesta de 18 años, describiendo las decoraciones que mamá puso. Los amigos que vinieron, él estaba allí, observando desde la calle. Emma sacudió la cabeza con tristeza. Todos esos años en que te sentiste abandonado, en realidad estaba más cerca de lo que sabías, solo que tenía demasiado miedo de acortar la distancia. El descubrimiento más devastador llegó en forma de recortes de periódicos en el fondo del sobre. El obituario de su madre, cuidadosamente recortado del periódico local y preservado entre hojas de papel de seda. Escritas en el margen con la letra de su padre, estaban las palabras «demasiado tarde», siempre demasiado tarde. Estuvo en el funeral de mamá, dijo David, su voz apenas un susurro. Harrison mencionó que las flores anónimas venían de él. Estuvo allí, observándonos llorar, cargando su propio dolor solo. Emma se acercó y le apretó la mano a su padre. Ese debe haber sido el momento en que se rindió a la idea de la reconciliación, cuando se dio cuenta de que esperar el momento adecuado significaba perder todos los momentos que importaban. David pensó en los años siguientes a la muerte de su madre, la lucha de la paternidad soltera, las noches en que se había sentido completamente solo en el mundo. Su padre había estado cargando su propia carga de aislamiento durante ese mismo periodo, observando a su familia sufrir desde la distancia y culpándose a sí mismo por su dolor. La colección de autos, dijo David de repente. La mayoría de las restauraciones importantes comenzaron después de que mamá murió. Mira las fechas en los diarios. Casi todo lo que hemos visto se completó en los últimos 8 años. Emma asintió, comprendiendo. Se dedicó por completo al trabajo después de que la abuela murió. Todo ese amor y arrepentimiento tenían que ir a alguna parte. Se sentaron en el Cadillac mientras las luces del almacén proyectaban largas sombras entre los autos clásicos. La colección ahora se sentía diferente para David, menos como un pasatiempo y más como un monumento a las oportunidades perdidas y al amor no expresado. Su padre había pasado los últimos años de su vida construyendo algo hermoso para dejar atrás, sabiendo que había perdido el derecho a entregarlo en persona. Lo entiendo mejor ahora, dijo David finalmente, pero la comprensión no borra 30 años de su ausencia. No me devuelve la guía que necesitaba como adolescente o el abuelo que Emma merecía conocer. No, no lo hace, estuvo de acuerdo Emma, pero tal vez nos da algo más, tal vez nos ayuda a perdonarlo, y tal vez, lo que es más importante, nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos por toda la ira que hemos llevado. David miró a su hija, sorprendido de nuevo por su sabiduría y madurez emocional. A sus 17 años ya era más perspicaz sobre la naturaleza humana de lo que él había sido a los 30. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve un buen maestro, dijo, sonriendo. Un padre que se quedó y luchó en los momentos difíciles en lugar de huir. El abuelo pudo haberme dado sus genes, pero tú me diste todo lo que realmente importa. Mientras se preparaban para salir del almacén esa noche, David devolvió cuidadosamente el certificado de matrimonio y los papeles de divorcio a su sobre. Al día siguiente, Thomas Harrison
lo ayudaría a entender todas las implicaciones legales de su herencia. Pero esa noche, él estaba empezando a entender la herencia emocional que su padre había dejado. No solo riqueza y autos clásicos, sino una lección sobre la diferencia entre el amor y la presencia, entre el cuidado y el coraje, entre las buenas intenciones y el arduo trabajo de realmente aparecer. Su padre los había amado lo suficiente como para irse, pero no lo suficiente como para quedarse y luchar por la familia que intentaba proteger. Era una distinción que daría forma a la forma en que David pensaba sobre sus propios desafíos y decisiones por el resto de su vida. La caja fuerte escondida fue descubierta puramente por accidente. David había estado examinando un Plymouth Barracuda de 1970 cuando notó que el banco de trabajo a su lado parecía extrañamente posicionado, demasiado lejos de la pared, creando un espacio incómodo que no coincidía con el uso eficiente del espacio de su padre. Cuando movió el pesado banco, encontró una sección de la pared del almacén que se veía diferente al resto, más nueva de alguna manera, con costuras apenas visibles que marcaban lo que parecía ser un panel falso. El panel se abrió para revelar una caja fuerte del tamaño de un pequeño armario. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera sido interrumpido mientras la cerraba. Dentro, David encontró archivadores, cajas de documentos y cajas de bancos apiladas con precisión militar. Pero fue la computadora sentada en un pequeño escritorio dentro de la caja fuerte lo que más lo sorprendió. Una laptop moderna que se veía completamente fuera de lugar entre las herramientas de restauración analógicas de su padre. Emma se asomó por encima de su hombro mientras encendía la computadora. El abuelo no era exactamente del tipo tecnológico, ¿verdad? Que yo supiera, no, respondió David, viendo cómo la pantalla cobraba vida. El escritorio estaba organizado con la misma atención meticulosa al detalle evidente en los diarios de restauración. Carpetas etiquetadas por año, hojas de cálculo que rastreaban gastos e ingresos, y lo que parecía ser una base de datos completa de cada auto en la colección. Pero a medida que David exploró más a fondo los archivos, descubrió algo que hizo que su comprensión de la vida de su padre cambiara drásticamente. La colección de autos era solo una parte de una operación financiera mucho más grande. Su padre había estado comprando y vendiendo autos clásicos durante 3 décadas, usando las ganancias para invertir en propiedades de alquiler, bonos municipales y acciones cuidadosamente elegidas. «Mira esta hoja de cálculo», dijo Emma, señalando un archivo llamado Cartera de Inversiones Actual. Los números eran asombrosos. Propiedades inmobiliarias por valor de varios millones de dólares. Una cartera de acciones que había crecido constantemente durante 30 años y activos líquidos que empequeñecían todo lo que David había imaginado posible. Era un hombre de negocios, dijo David, desplazándose por los registros de transacciones que mostraban un nivel de sofisticación financiera que nunca había asociado con su padre. Todo este tiempo, pensé que solo era un mecánico al que le gustaban los autos viejos. Emma abrió uno de los archivadores y encontró carpetas que contenían escrituras de propiedad, certificados de acciones y asociaciones comerciales. «Papá, mira esto». Era dueño de edificios de apartamentos en 3 ciudades diferentes. Era un socio silencioso en varios talleres de restauración de autos. Esto no era un pasatiempo, era un imperio. David encontró un libro mayor encuadernado en cuero que documentaba la evolución comercial de su padre. Las primeras entradas mostraban pequeñas ganancias de ventas de autos individuales, pero con el tiempo la operación se había vuelto más sofisticada. Su padre había identificado autos clásicos subvaluados, los había restaurado a la calidad de un museo y los había vendido a coleccionistas y museos por ganancias sustanciales. Los ingresos habían sido invertidos sistemáticamente, creando múltiples flujos de ingresos que se capitalizaron durante décadas. Nos estaba protegiendo, se dio cuenta David, leyendo la correspondencia con asesores financieros y planificadores de patrimonio. Todo esto, los autos, las inversiones, las asociaciones comerciales, todo fue creado para proporcionar seguridad para su familia. Emma encontró un plan de negocios fechado solo 5 años antes, que delineaba la estrategia de su padre para la fase final de su programa de inversión. El plan pedía liquidar ciertos activos y consolidar otros para crear una herencia más manejable. La cantidad objetivo para la herencia final se calculó con precisión para cubrir la educación universitaria de Emma, la jubilación anticipada de David
y los gastos de vida cómodos para ambos por el resto de sus vidas. Lo planeó todo, dijo Emma con la voz llena de asombro. Hasta mi matrícula universitaria y tus ahorros para la jubilación. Sabía exactamente lo que necesitaríamos. David descubrió archivos que contenían una investigación detallada sobre los intereses académicos, las oportunidades de becas y las perspectivas de carrera de Emma. Su padre había estado rastreando sus logros no solo como un abuelo orgulloso, sino como un planificador estratégico, asegurando su éxito futuro. Incluso había notas de contacto preliminares con la Oficina de Desarrollo de la Universidad de Northwestern, lo que sugería que su padre había estado considerando hacer una donación para asegurar la admisión de Emma. El momento de su muerte, dijo David, un escalofrío recorriéndolo. El testamento especificaba que tenía que esperar 24 horas antes de que Harrison pudiera contactarme. Él orquestó toda la secuencia. Emma levantó la vista de un archivo que estaba leyendo. ¿Qué quieres decir? Sabía que estaba enfermo. Mira estos registros médicos. Había estado teniendo problemas cardíacos durante meses. El médico le dijo que podría tener otro ataque en cualquier momento. David encontró los documentos relevantes, sus manos temblando ligeramente. Orquestó su propia transferencia de patrimonio hasta el momento exacto. La revelación fue abrumadora. Su padre no solo le había dejado una colección de autos y algo de dinero. Había pasado 30 años construyendo una base financiera diseñada específicamente para dar a David y Emma la libertad que él nunca se había permitido tener. Cada decisión de negocios, cada inversión, cada riesgo calculado se había hecho pensando en el futuro de su familia. ¿Pero por qué el secreto?, preguntó Emma. ¿Por qué no te dijo lo que estaba haciendo? ¿Por qué hacerte pensar que solo era un padre ausente en lugar de alguien que trabajaba para asegurar tu futuro? David encontró la respuesta en un archivo etiquetado Personal, no abrir hasta después. Dentro había un archivo de video en una unidad USB y una carta que explicaba el razonamiento de su padre. La carta era breve pero clara. David solo apreciará esta herencia si la descubre gradualmente. Si entiende el trabajo y la dedicación que se invirtieron en construirla. Si simplemente le doy dinero, se sentirá como caridad o un pago por la culpa. Pero si primero ve los autos, entiende la artesanía y la paciencia requeridas para la restauración, entonces apreciará que toda esta empresa se construyó sobre los mismos principios: planificación cuidadosa, atención al detalle y amor por el resultado final. Emma conectó la unidad USB a la computadora y el padre de David apareció en la pantalla, luciendo mayor y más frágil de lo que David recordaba, pero con ojos que sostenían la misma inteligencia y determinación que David reconocía de su infancia. Si estás viendo esto, significa que encontraste la caja fuerte y descubriste la verdad sobre lo que he estado haciendo todos estos años, dijo su padre desde la pantalla. Sé que probablemente tienes preguntas sobre por qué mantuve este secreto, por qué no me acerqué y te expliqué lo que estaba tratando de lograr. David sintió la mano de Emma deslizarse en la suya mientras veían el mensaje final de su padre. La verdad es que estaba avergonzado. Avergonzado de haberte dejado luchar mientras yo construía riqueza. Avergonzado de haber sido un mejor inversor de lo que fui como padre. Avergonzado de poder mostrar más paciencia y dedicación a la restauración de autos de lo que jamás mostré a la reparación de nuestra relación. Su padre hizo una pausa en la pantalla, reuniendo sus pensamientos. Pero también sabía que volver a tu vida habría complicado todo lo que habías construido sin mí. No necesitabas mi dinero cuando estabas aprendiendo a ser independiente. Necesitabas descubrir tu propia fuerza, tu propia capacidad. Lo que necesitabas de mí era la seguridad de saber que si alguna vez caías, habría algo para atraparte. David se dio cuenta de que estaba llorando, algo que no había hecho desde el funeral de Sarah. La colección de autos fue mi manera de mostrarte que entendía la calidad, que podía construir algo digno de respeto. Las inversiones fueron mi manera de asegurarme de que tú y Emma nunca tuvieran que preocuparse por el dinero como yo me preocupé cuando estabas creciendo. Y este mensaje es mi manera de decirte que cada día que me mantuve alejado fue un día que pasé pensando en ti, planeando para ti y amándote desde la distancia. El video continuó durante otros 10 minutos, con su padre explicando los detalles de varias inversiones y proporcionando contraseñas para cuentas que David no había sabido que existían. Pero la parte más importante llegó al final.
David, te has convertido exactamente en el hombre que esperaba que fueras, a pesar de mis fracasos como tu padre. Emma es extraordinaria por el padre que has sido, no por nada que yo haya contribuido. Esta herencia no está destinada a cambiar quién eres. Está destinada a darte la libertad de ser más de lo que ya eres. Cuando el video terminó, David y Emma se sentaron en silencio en la habitación oculta detrás de la pared del almacén. A su alrededor, documentos y archivos representaban un esfuerzo de 30 años para construir algo duradero y significativo. Su padre había estado jugando un juego más largo de lo que David jamás había imaginado, sacrificando la gratificación y la relación inmediatas por el bien de la seguridad y el legado a largo plazo. Fue tanto el descubrimiento más amoroso como el más desgarrador que podría haber imaginado. Papá, dijo Emma suavemente, creo que el abuelo fue el hombre más paciente que jamás haya vivido. 30 años de planificación para un momento en el que no estaría vivo para verlo. David miró alrededor de la habitación a la evidencia de la vida secreta de su padre, entendiendo finalmente que el hombre que parecía haber abandonado a su familia en realidad había pasado cada día de su ausencia trabajando para su beneficio. Thomas Harrison había estado esperando la llamada de David, pero la urgencia en su voz sugería que el descubrimiento de la caja fuerte oculta había acelerado el cronograma para decisiones que ya no podían posponerse. Se reunieron a la mañana siguiente en la oficina de Harrison, la misma habitación donde David se había enterado por primera vez de su herencia de un Laylor 2 semanas antes. Ahora, la pulida mesa de conferencias estaba cubierta con documentos que representaban una fortuna más allá de lo que David había imaginado posible. Su padre fue bastante específico sobre esta fase del proceso de herencia, explicó Harrison, abriendo una gruesa carpeta marcada Instrucciones finales. Anticipó que descubrir el alcance completo de su patrimonio sería abrumador, por lo que preparó una guía detallada para sus próximos pasos. David estudió los documentos que tenía ante él. Escrituras de propiedad de edificios de apartamentos en 3 estados, certificados de acciones que representaban décadas de inversión cuidadosa, extractos bancarios que mostraban activos líquidos que superaban el valor de toda la colección de autos. Los números eran asombrosos, pero lo que más le impresionó fue la meticulosa organización de todo lo que su padre había construido. La colección de autos por sí sola está valorada en aproximadamente 8 millones, continuó Harrison. Pero eso representa menos del 20% del patrimonio total. El verdadero genio de su padre fue reconocer que los autos clásicos eran solo el principio, no el final. Emma, que había insistido en asistir a esta reunión, a pesar de la reticencia inicial de David a cargarla con preocupaciones financieras de adultos, habló desde su silla a su lado. Usaba los autos como una pasión y una estrategia de negocios. Exactamente, confirmó Harrison. Identificaba vehículos subvalorados, los restauraba con calidad de museo y luego los vendía estratégicamente para financiar otras inversiones. Los autos que ven ahora en el almacén son los que él eligió conservar, ya sea porque tenían un significado personal o porque creía que su valor continuaría apreciándose. David se encontró pensando en el Mustang de 1967 que su padre había documentado tan cuidadosamente en el diario de restauración. El fastback que restauró nunca estuvo destinado a ser vendido, ¿verdad? Harrison sonrió. Ese auto fue restaurado específicamente para usted. Su padre investigó su año de nacimiento, sus primeros intereses, incluso sus colores favoritos de cuando era niño. Cada detalle de esa restauración fue elegido pensando en usted. La revelación golpeó a David de manera inesperadamente fuerte. Mientras él aprendía a cambiar el aceite y a arreglar transmisiones en el taller de reparación de autos de Murphy, su padre había estado creando una obra maestra diseñada para reconectarlos a través de su amor compartido por la artesanía automotriz. Hay algo más, dijo Harrison, sacando otra carpeta. Su padre dejó instrucciones específicas sobre posibles compradores para la colección. Anticipó que usted podría querer liquidar algunos activos, así que cultivó relaciones con coleccionistas y museos que apreciarían lo que él construyó. David abrió la carpeta para encontrar correspondencia con museos del automóvil de todo el país, coleccionistas privados que habían estado siguiendo el trabajo de su padre durante años, e incluso consultas de estudios de cine que buscaban vehículos auténticos para películas de época.
Su padre había creado un mercado para su propia colección, asegurando que David tuviera opciones cuando llegara el momento de tomar decisiones. Pero hay una condición, continuó Harrison. Su tono se volvió más serio. Su padre fue muy claro en que cualquier decisión sobre la colección debe tomarse con detenimiento, con una comprensión completa de lo que usted preservaría o dejaría ir. Quería que se tomara el tiempo para comprender realmente el alcance de lo que construyó. Emma se inclinó hacia adelante. ¿De qué tipo de plazo estamos hablando? Sugirió un mínimo de 6 meses, respondió Harrison. Tiempo suficiente para explorar realmente la colección, entender los aspectos comerciales y decidir si quiere continuar su trabajo o seguir un camino diferente. David sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su padre no solo le había dejado riqueza, le había dejado un legado que representaba 3 décadas de planificación y ejecución cuidadosas. La decisión sobre qué hacer con él se sentía enorme. También está esto, dijo Harrison, sacando un sobre sellado marcado. Abrir solo después del descubrimiento del patrimonio completo. Dentro, David encontró otra carta con la cuidadosa caligrafía de su padre. David, si estás leyendo esto, ahora comprendes el alcance completo de lo que pasé 30 años construyendo. Es posible que te sientas abrumado, enojado o agradecido. Probablemente los tres. Eso es exactamente lo que esperaba. Quiero que sepas que esta herencia viene sin obligaciones, excepto una. Cualquier cosa que decidas hacer con ella debe honrar tanto tus propios valores como el futuro que quieres crear para Emma. Construí esto para tu libertad, no para atraparte en mi visión de lo que tu vida debería ser. Pero también quiero que sepas que esta colección y estas inversiones representan más que dinero. Representan la prueba de que la paciencia y la dedicación pueden crear algo duradero y hermoso. Representan la posibilidad de que el trabajo hecho con amor, incluso en soledad, puede tener un significado más allá de la vida del trabajador. Si eliges vender todo y empezar de nuevo, lo entenderé. Si eliges continuar con el trabajo de restauración, te he dejado el conocimiento y las conexiones para tener éxito. Si eliges algo completamente diferente, confío en tu juicio más de lo que sabes. Lo único que te pido es que tomes la decisión que se sienta más verdadera para quien eres como hombre y como padre. No dejes que la culpa o la obligación guíen tu decisión. Deja que el amor la guíe, el amor por Emma, el amor por la vida que quieres construir juntos, y tal vez incluso el amor por el padre imperfecto que pasó 3 décadas tratando de enmendar los errores de un año difícil. David dejó la carta, sus manos temblando ligeramente. A su alrededor, la oficina se sentía cargada de posibilidad y responsabilidad en igual medida. «Papá», dijo Emma suavemente, «¿qué estás pensando?» David miró a su hija, viendo en su rostro la misma inteligencia y determinación que había impulsado la planificación a largo plazo de su padre. «Estoy pensando que tu abuelo pasó 30 años construyendo algo notable y que necesitamos entenderlo por completo antes de decidir qué hacer con él». Durante los siguientes días, David y Emma se dedicaron a aprender cada aspecto de la herencia. Se reunieron con los administradores de propiedades que supervisaban los edificios de alquiler de su padre. Consultaron con los asesores financieros que habían ayudado a guiar su estrategia de inversión. Pasaron horas en el almacén, no solo admirando los autos, sino entendiendo el modelo de negocios que había hecho posible la colección. David comenzó a trabajar en el Mustang de 1967, siguiendo las notas de restauración de su padre y encontrando una especie de meditación en el trabajo cuidadoso y preciso. Cada noche, Emma se le unía, leyendo en voz alta los diarios mientras él trabajaba en el motor o en los detalles del interior. El ritmo del trabajo, la satisfacción de devolverle la vida a algo hermoso, comenzó a tener sentido de maneras que David no había esperado. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Emma una noche mientras David ajustaba el carburador del Mustang. «Creo que el abuelo te estaba enseñando algo sobre la paciencia y el pensamiento a largo plazo. Todos estos años has estado concentrado en problemas inmediatos. Pagar el alquiler de este mes, arreglar el auto de esta semana, superar los desafíos de hoy. Pero él estaba pensando en décadas». David hizo una pausa en su trabajo, considerando sus palabras. «¿Crees que quería que aprendiera a pensar en grande? Creo que quería que entendieras que podías permitirte pensar en grande, que ya no tenías que vivir de sueldo en sueldo, siempre preocupado por la próxima crisis». Emma le entregó una llave inglesa.
Pero también creo que quería que eligieras ese pensamiento en grande por ti mismo, no solo heredarlo. Esa noche, David se sentó en la oficina del almacén que su padre había creado, rodeado de diarios de restauración y registros comerciales. Por primera vez en su vida adulta, tenía el lujo de pensar más allá de la necesidad inmediata. La matrícula universitaria de Emma ya no era una fuente de ansiedad, ya estaba financiada varias veces. Su propia jubilación estaba asegurada, ya sea que continuara trabajando en Murphy's o eligiera un camino completamente diferente. Pero con esa libertad vino un tipo diferente de presión. La presión de tomar decisiones que honraran tanto el regalo que su padre le había dado como los valores que quería transmitir a Emma. Su padre había pasado 30 años construyendo algo significativo. La pregunta ahora era si David tenía la visión y el coraje para decidir en qué se convertiría ese algo. La próxima exhibición de autos clásicos en la ciudad había sido marcada en el calendario de su padre durante meses. David se dio cuenta de que estaba destinada a ser un debut no solo para el Mustang de 1967 que estaba restaurando, sino para el propio David como el heredero del legado de su padre. Sería su primera aparición pública como el hijo de Robert Morrison, su primera oportunidad de entrar en la comunidad que su padre había construido alrededor de la restauración de autos clásicos. El pensamiento lo aterrorizaba y lo excitaba en igual medida. En menos de un mes, tendría que decidir no solo qué hacer con su herencia, sino en quién quería convertirse con ella. La mañana de la exhibición de autos clásicos amaneció clara y brillante, con el tipo de clima perfecto de otoño que hacía que cada color pareciera más vívido y cada detalle cromado brillara como una joya. David estaba en el almacén a las 6 a.m. haciendo los ajustes finales al Mustang Fastback de 1967 que había consumido sus noches durante el último mes. La pintura verde Highland relucía bajo las luces fluorescentes y las franjas de carreras negras dibujaban líneas perfectas desde el capó hasta el maletero. Emma apareció a su lado, llevando 2 tazas de café y con el tipo de expresión emocionada que generalmente reservaba para la mañana de Navidad. «Papá, es hermoso. El abuelo estaría tan orgulloso». David aceptó el café agradecido, sus manos aún temblando ligeramente con energía nerviosa. La restauración había sido más desafiante de lo que había anticipado, requiriendo habilidades que no había usado desde la escuela de oficios y una paciencia que no estaba seguro de poseer. Pero seguir las meticulosas notas de su padre había sido como tener a un maestro artesano guiando sus manos, y el resultado superó todo lo que había imaginado posible. «He estado pensando en qué decir», admitió David, pasando la mano por el guardabarros perfecto del Mustang. «La gente va a querer saber sobre tu abuelo, sobre su trabajo, sobre lo que le sucederá a la colección a continuación. Solo habla con el corazón», aconsejó Emma. «Diles lo que has aprendido sobre él, lo que los autos significaban para él, lo que significan para ti ahora». David asintió, aunque su estómago estaba tenso por la ansiedad. La exhibición de autos clásicos no era solo un evento de exhibición, era una reunión de la comunidad donde se construían relaciones y se establecían reputaciones. Su padre había sido respetado en este mundo durante 3 décadas, y David estaba a punto de hacer su debut como el hijo de Robert Morrison. Cargaron el Mustang en el remolque de transporte que David había alquilado, asegurándolo con la misma cuidadosa atención que su padre habría exigido. El viaje a la feria duró 40 minutos, dándole a David tiempo para ensayar lo que podría decir a los coleccionistas, entusiastas y curadores de museos que habían conocido el trabajo de su padre. La feria ya estaba llena de actividad cuando llegaron. Cientos de autos clásicos estaban siendo posicionados en filas ordenadas. Sus dueños se afanaban en los detalles finales y montaban materiales de exhibición. David se sintió abrumado por la escala y sofisticación del evento, pero la presencia constante de Emma a su lado ayudó a calmar sus nervios. «El hijo de Robert Morrison», gritó una voz mientras David descargaba el Mustang. Se giró para ver a un distinguido caballero de unos 70 años acercándose con obvia emoción. «Soy Harold Pearson del Museo del Patrimonio Automotriz. Su padre y yo nos carteamos durante años, pero nunca tuve el placer de conocerlo». David estrechó la mano ofrecida de Pearson, sorprendido por la calidez en el saludo del hombre mayor. «Soy David Morrison. Esta es mi hija, Emma». «Ese Fastback es una de las obras maestras de su padre», dijo Pearson,
caminando alrededor del auto con el ojo experto de alguien que entendía la perfección automotriz. Documentó todo el proceso de restauración para los archivos de nuestro museo. El trabajo es absolutamente impecable. Otros entusiastas comenzaron a reunirse alrededor del Mustang y David se encontró en el centro de conversaciones sobre técnicas de restauración, obtención de piezas y la legendaria atención al detalle de su padre. Cada persona tenía historias sobre Robert Morrison, su generosidad al compartir conocimientos, su disposición a ayudar a otros restauradores a encontrar piezas raras, su reputación de integridad en todos sus tratos comerciales. Su padre me vendió un Corvette de 1963 con ventana dividida hace 15 años, dijo una mujer llamada Martha Chen. Fue la transacción más honesta que he experimentado. Podría haber obtenido $20,000 más de otro comprador, pero dijo que el auto pertenecía a alguien que lo conduciría y lo disfrutaría. No solo lo guardaría en un garaje con clima controlado. A medida que avanzaba la mañana, David comenzó a entender que su padre había sido más que un simple restaurador hábil. Había sido un pilar de la comunidad de autos clásicos, alguien cuya opinión era buscada y cuyo trabajo era universalmente respetado. La colección en el almacén no era solo su pasatiempo personal, era parte de una red más grande de personas que compartían su pasión por la historia y la artesanía automotriz. Señor Morrison, se acercó un hombre más joven nerviosamente. Soy Jake Sullivan. He estado siguiendo el trabajo de su padre desde que estaba en la secundaria. Sus diarios de restauración me enseñaron todo lo que sé sobre la carrocería adecuada. Solo quería decir gracias. David sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Su padre había estado enseñando e inspirando a la gente durante décadas, compartiendo su conocimiento libremente y construyendo una comunidad alrededor de una pasión compartida. Todo esto había estado sucediendo mientras David guardaba resentimiento por la ausencia de su padre en las reuniones familiares y los eventos escolares. Llegó el momento en que los organizadores de la exhibición llamaron a la presentación destacada. David había accedido a hablar sobre el trabajo de su padre y el futuro de la colección, aunque todavía no estaba completamente seguro de lo que iba a decir. Emma le apretó la mano mientras caminaban hacia el micrófono, que se había colocado junto al Mustang. La multitud que se reunió era más grande de lo que David había esperado, fácilmente 100 personas, que iban desde adolescentes fascinados por los autos clásicos hasta coleccionistas mayores que habían conocido a su padre personalmente. David miró sus rostros expectantes y sintió el peso de representar no solo sus propios sentimientos, sino también el legado y la reputación de su padre. Mi nombre es David Morrison, comenzó, su voz resonando claramente en la multitud reunida. Este Mustang Fastback de 1967 representa la última restauración que mi padre completó antes de su muerte hace 6 semanas. Durante la mayor parte de mi vida adulta, pensé que realmente no conocía a Robert Morrison. Hoy quiero compartir lo que he aprendido sobre el hombre que construyó algo notable, no solo para él, sino para todos nosotros que amamos estas máquinas y la historia que representan. La voz de David se hizo más fuerte a medida que continuaba, el silencio atento de la multitud dándole confianza. Hace 6 semanas heredé lo que pensé que era un insulto. Un solo dólar de un padre que había estado ausente de mi vida durante 30 años. Hoy estoy ante ustedes, habiendo descubierto no solo una colección de vehículos bellamente restaurados, sino un legado de paciencia, dedicación y amor que solo estoy empezando a entender. Señaló el Mustang detrás de él, su pintura verde Highland reluciendo bajo el sol de la tarde. Este auto fue restaurado específicamente para mí, aunque no lo supe en ese momento. Cada detalle, el color, el interior, incluso las franjas de carreras, fue elegido basándose en los recuerdos de mi padre sobre lo que amaba cuando era niño. Me tomó 3 décadas recibir este regalo, pero estoy empezando a entender que la espera fue parte del regalo en sí mismo. Emma se paró al borde de la multitud, radiante de orgullo mientras su padre encontraba su voz y su confianza. La transformación del hombre amargado y abrumado que había arrugado un testamento 6 semanas antes era notable de presenciar. Muchos de ustedes conocieron a mi padre mejor que yo, continuó David. Entendieron su compromiso de preservar la historia automotriz, su generosidad al compartir conocimientos, su integridad en cada transacción.
Lo que he aprendido es que estas mismas cualidades definieron cómo abordó sus relaciones familiares, con paciencia, con pensamiento a largo plazo y con un amor que se expresaba a través de la acción en lugar de las palabras. Harold Pearson se adelantó entre la multitud. David, me pregunto si podría contarnos sobre sus planes para la colección. La comunidad de museos tiene un tremendo respeto por el trabajo de su padre. David había temido esta pregunta, pero ahora se dio cuenta de que estaba listo para responderla. La colección continuará, pero evolucionará. He pasado el último mes aprendiendo las técnicas de restauración de mi padre, estudiando su modelo de negocios y entendiendo su visión. Lo que he decidido es que preservar estos autos no es suficiente. Necesitamos preservar el conocimiento y las habilidades que hacen posible la restauración. Sacó una carpeta del portafolio que Emma sostenía y la abrió para revelar planos arquitectónicos y planes de negocios. Hoy anuncio la creación del Instituto de Restauración Robert Morrison. El almacén que alberga la colección de mi padre se ampliará para incluir un espacio de taller para enseñar técnicas de restauración a una nueva generación de artesanos. La multitud murmuró con interés y aprobación. David continuó, sintiéndose más seguro con cada palabra. Nos asociaremos con el colegio comunitario local para ofrecer programas de certificación en restauración de autos clásicos. Organizaremos talleres para entusiastas aficionados y seminarios avanzados para restauradores profesionales. Lo más importante, nos aseguraremos de que las habilidades que mi padre pasó 30 años perfeccionando no se pierdan cuando mi generación pase. Martha Chen levantó la mano. ¿Mantendrán la colección intacta? La colección principal se mantendrá como un recurso de enseñanza y un museo, respondió David. Pero algunos vehículos se venderán para financiar los programas educativos y para hacer espacio para nuevos proyectos. Mi padre siempre creyó que los autos estaban destinados a ser conducidos y disfrutados, no solo preservados bajo fundas de polvo. Jake Sullivan, el joven entusiasta que se había acercado a David antes, se adelantó emocionado. ¿Habrá oportunidades de aprendizaje? He estado soñando con aprender técnicas de restauración adecuadas, pero no podía pagar las escuelas privadas. Eso es exactamente lo que estamos planeando, confirmó David. Becas completas para estudiantes prometedores que muestren tanto aptitud como pasión por el trabajo. Mi padre provino de medios modestos y aprendió a través de la mentoría y el trabajo duro. Queremos proporcionar esa misma oportunidad a otros. Emma se acercó para pararse junto a su padre y David la rodeó con el brazo. Mi hija Emma gestionará los aspectos comerciales del instituto mientras cursa su carrera de ingeniería. Ya ha demostrado una notable perspicacia en las estrategias de planificación a largo plazo de mi padre. Papá, dijo Emma suavemente, lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Creo que el abuelo se quedaría asombrado con lo que estás creando. Estás tomando su pasión individual y convirtiéndola en algo que ayudará a cientos de personas. David miró a la multitud, viendo rostros que reflejaban emoción, aprobación y un entusiasmo compartido por preservar la historia automotriz. Mi padre pasó 30 años trabajando solo, construyendo algo hermoso en el aislamiento. Lo que vamos a hacer es tomar esa base y crear una comunidad a su alrededor. Vamos a enseñar y aprender juntos, compartiendo la alegría de devolverle la vida a estas máquinas. Harold Pearson se acercó al micrófono. En nombre de la comunidad de restauración automotriz, quiero decir lo emocionados que estamos con esta visión. Su padre estaría increíblemente orgulloso de lo que está planeando. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, las personas se acercaban a David con preguntas específicas, ofertas de asociación y expresiones de apoyo. Los curadores de museos querían discutir programas de préstamo. Los dueños de talleres de restauración ofrecieron proporcionar módulos de capacitación especializados. Los jóvenes preguntaron sobre los procesos de solicitud para los programas de becas que David había delineado. Emma trabajó a su lado, recopilando información de contacto y tomando notas sobre posibles asociaciones. Sus habilidades organizativas y su diplomacia natural la convirtieron en una intermediaria ideal entre la visión de David y los detalles prácticos para hacerla realidad. Señor Morrison, se presentó un anciano llamado Frank Castellano. Fui dueño de un taller de restauración durante 40 años antes de jubilarme. Su padre me compró varios autos a lo largo de los años
y siempre admiré su dedicación a la autenticidad. Me gustaría ser voluntario para enseñar clases de carrocería en su instituto. Ofertas similares vinieron de otros profesionales en la multitud. Un tapicero jubilado quería enseñar restauración de interiores. Un maestro mecánico se ofreció a dirigir talleres de reconstrucción de motores. Un pintor de automóviles propuso seminarios avanzados sobre la coincidencia de colores y las técnicas de acabado. David se dio cuenta de que su padre no solo había construido una colección y una fortuna, había construido relaciones con personas que compartían su pasión y estaban ansiosas por transmitir sus conocimientos a otros. La comunidad ya estaba allí, esperando que alguien proporcionara la estructura y los recursos para hacer posible la educación. A medida que la tarde terminaba, David se encontró de nuevo de pie junto al Mustang con Emma, observando cómo los últimos participantes del espectáculo cargaban sus autos para el viaje a casa. El día había transformado su comprensión de lo que podía significar una herencia. No se trataba solo de recibir algo del pasado. Se trataba de asumir la responsabilidad de llevar algo valioso hacia el futuro. «Papá», dijo Emma, «creo que hoy fue el día en que realmente te convertiste en el hijo del abuelo. No solo biológicamente, sino en términos de entender lo que estaba tratando de construir y por qué importaba». David asintió, sintiendo una sensación de plenitud que había estado ausente desde la muerte de su padre. La ira y el resentimiento que había llevado durante 30 años no habían desaparecido por completo, pero se habían transformado en algo más constructivo, una determinación de honrar el legado de su padre mientras creaba algo aún mejor. 6 meses después, David estaba de pie en el espacio ampliado del almacén, observando a Jake Sullivan lijar cuidadosamente el guardabarros de un Camaro de 1969 bajo la guía de Frank Castellano. El Instituto de Restauración Robert Morrison había abierto sus puertas solo 3 semanas antes, y la primera clase de 12 estudiantes ya estaba mostrando un progreso notable bajo la tutela de maestros artesanos voluntarios. Emma salió del espacio de oficina que habían creado en la antigua sala de la caja fuerte oculta, llevando un portapapeles y con el tipo de expresión concentrada que le recordaba a David a diario, la atención meticulosa al detalle de su padre. A los 18 años, había pospuesto Northwestern por 1 año para ayudar a establecer el instituto, aunque su aceptación y becas seguían seguras para el otoño siguiente. «El papeleo del seguro finalmente está completo», anunció, marcando los elementos de su lista. «Y la asociación con el colegio comunitario es oficial desde esta mañana. Nuestros primeros graduados certificados recibirán tanto las credenciales del instituto como el crédito universitario por su trabajo». David asintió. Su atención se centró en un rincón del taller donde María Santos, una joven que había crecido ayudando en el taller de carrocería de su tío, estaba aplicando imprimación a un tanque de motocicleta con el tipo de mano firme que sugería un talento natural esperando ser desarrollado. El programa de becas había atraído a solicitantes de 3 estados, y el proceso de selección había sido tanto humillante como inspirador. «Su padre se quedaría asombrado», dijo Harold Pearson, apareciendo al lado de David con su habitual enfoque tranquilo. El curador del museo se había convertido en una presencia regular en el instituto, consultando sobre preguntas de autenticidad y ayudando a los estudiantes a comprender la importancia histórica de su trabajo. Lo que ha creado aquí va mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. David miró alrededor del bullicioso taller, escuchando los sonidos de las lijadoras, el silbido del aire comprimido y las conversaciones tranquilas entre instructores y estudiantes. El espacio zumbaba con una actividad decidida, y los autos que se restauraban pronto llevarían el conocimiento y el orgullo de una nueva generación de artesanos. «Creo que sí, lo imaginó», respondió David. «Tal vez no los detalles específicos, pero la posibilidad de que su colección pudiera convertirse en algo más grande que ella misma. Cada entrada de diario, cada documentación cuidadosa, cada relación que construyó en la comunidad, todo fue una preparación para este momento». Emma se unió a ellos, dejando su portapapeles para observar a los estudiantes en el trabajo. «La lista de espera para el próximo semestre ya es más larga que nuestra capacidad», informó. «Vamos a tener que considerar expandirnos de nuevo». El éxito del instituto había sorprendido a todos, incluido a David.
Las solicitudes habían llegado no solo de jóvenes que buscaban capacitación profesional, sino de entusiastas mayores que querían aprender técnicas de restauración adecuadas, profesionales que buscaban mejorar sus habilidades e incluso jubilados que veían la restauración de autos clásicos como una forma significativa de pasar sus últimos años. Hay algo más, continuó Emma, sacando una carta de su carpeta. Northwestern llamó esta mañana. Quieren discutir el establecimiento de una carrera formal de ingeniería automotriz que incluiría capacitación práctica en restauración aquí en el instituto. Los estudiantes podrían dividir su tiempo entre el campus y nuestros talleres. David sintió una oleada de orgullo mezclada con asombro. La visión de su padre se estaba expandiendo más allá de lo que habían planeado, creando oportunidades y conexiones que parecían multiplicarse orgánicamente. Jake Sullivan se acercó a ellos, limpiándose las manos con un trapo de taller y sonriendo con la satisfacción de alguien que acababa de dominar una técnica difícil. Señor Morrison, Frank dice que estoy listo para comenzar con la carrocería de ese Mustang convertible. No puedo creer lo mucho que he aprendido en solo 3 semanas. A tu abuelo le habría encantado trabajar con Jake, le dijo Emma a David en voz baja. Tiene la misma paciencia y atención al detalle. David observó a Jake regresar a su estación de trabajo, recordando sus propias primeras experiencias en el garaje de Murphy y la satisfacción de aprender a trabajar con sus manos. El instituto estaba proporcionando esa misma base para una nueva generación, pero con mejor equipo, una instrucción más sistemática y el tipo de enfoque integral que su padre había desarrollado durante décadas de experiencia autodidacta. La tarde trajo un visitante especial, Thomas Harrison, que llevaba un portafolio de cuero familiar. El abogado se había convertido no solo en el albacea de la herencia de su padre, sino en un amigo y asesor, a medida que David navegaba por la compleja transición de mecánico a director del instituto. Tengo algo que pertenece aquí, dijo Harrison, abriendo su portafolio para revelar el diario de restauración original para el Mustang Fastback de 1967, el auto que había iniciado el viaje de descubrimiento de David. Su padre dejó instrucciones específicas de que esto debía ser exhibido una vez que el instituto estuviera operativo. David abrió el diario, leyendo una vez más la cuidadosa documentación de su padre sobre cada paso del proceso de restauración. Pero ahora las palabras tenían un significado diferente. En lugar de ser solo un registro del trabajo completado, el diario representaba una herramienta de enseñanza, una guía que podría ayudar a otros restauradores a alcanzar el mismo nivel de excelencia. Crearemos una vitrina, sugirió Emma. El diario puede ser la pieza central, con fotografías del proceso de restauración y explicaciones de las técnicas. Los estudiantes pueden estudiar los métodos del abuelo y comprender cómo la paciencia y la precisión crean una belleza duradera. A medida que el día terminaba y los estudiantes comenzaban a limpiar sus áreas de trabajo, David se encontró una vez más en el Mustang de 1967, aunque ahora se encontraba en un lugar de honor cerca de la entrada del instituto. El auto se había convertido en más que un vehículo restaurado. Era un símbolo de conexión entre el pasado y el futuro, entre el trabajo solitario y el conocimiento compartido, entre el amor de un padre y la comprensión de un hijo. Emma se deslizó en el asiento del pasajero a su lado, como se había convertido en su costumbre al final de cada día. Papá, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si el abuelo te hubiera dado la colección directamente en lugar de hacer que la descubrieras gradualmente? David consideró su pregunta, pensando en la ira y el resentimiento que había llevado durante tanto tiempo. Lo habría visto como caridad o dinero de culpa. Nunca habría entendido el trabajo detrás de él, la comunidad que lo rodeaba, o las posibilidades que tenía dentro. Todavía te estaba enseñando incluso después de haberse ido, observó Emma, enseñándote sobre la paciencia, sobre mirar más a fondo, sobre la diferencia entre recibir algo y ganarse el derecho de entenderlo. Mientras se sentaban en el auto que los había unido con la historia de su familia, David reflexionó sobre el viaje desde esa mañana amarga, cuando había recibido una herencia de Unol hasta este momento de realización y propósito. Su padre no solo le había dejado dinero y autos, le había dejado un camino para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. La exhibición anual de autos clásicos se acercaba de nuevo, y este año, el Instituto de Restauración Robert Morrison tendría su propia exhibición.
con trabajos de su primera clase de graduados. Los estudiantes presentarían sus proyectos, explicarían sus técnicas y demostrarían las habilidades que habían aprendido. Sería la segunda aparición pública de David en la comunidad de autos clásicos, pero esta vez se pararía no solo como el hijo de Robert Morrison, sino como el líder de algo nuevo y valioso por derecho propio. La herencia más grande, se dio cuenta David, no se medía en dólares, autos o bienes raíces. Se medía en la comprensión, en el propósito y en la capacidad de transformar un legado de amor en algo que beneficiaría a otros por generaciones venideras. Su padre había sido lo suficientemente paciente como para esperar 30 años para que David estuviera listo para recibir ese regalo. Ahora era el turno de David de ser paciente, de construir algo duradero y de confiar en que el futuro honraría la base que habían creado.